el posicionamiento de un sector político que ve en esa mujer la gran esperanza, la fuerza de la esperanza. Y Juntos contra la Esperanza, de alguna manera son los dos sectores muy fuertes que tenemos en la política nacional. El mundo está partido al medio. Todavía estamos esperando novedades de las elecciones de Estados Unidos. No le fue tan bien a los republicanos como pensaban ellos, como habían hecho creer. Más o menos les fue. Sí, están un poco por encima de los demócratas, pero no tanto como se creía. Pero no tenemos todavía los datos, se están contando votos en algunos estados, que nos lleva a preguntarnos tanto lío que tenemos cuando aquí las elecciones se demoran un par de horas. Hay algunas cosas que se conocen al otro día y aún no en los Estados Unidos y no se hacen tanto drama. Pero están partidos al medio, como sucedió en Brasil. Usted vio cómo se resolvió la elección, o cómo se dirimen en general en América Latina. Hay dificultades para asentar posiciones dominantes desde lo político. Por eso la lucha es a brazo partido. Miren ustedes otra vez el afiche que marca el comienzo de nuestro programa. La fuerza de la esperanza. Esa fuerza de la esperanza que determina que las fuerzas que están juntas contra esa esperanza actúen de una manera casi demencial, demoníaca, podría decirse. Como dice el ex juez Carlos Rosansky, con relación a, por ejemplo, en este país donde está pasando cualquier cosa, pero en la justicia, en los medios, y nada ocurre. Miren ustedes lo del atentado. No puede creerse que esté pasando ese episodio como si tal cosa. Lo revive de esta manera el ex juez Carlos Rosansky. A este ritmo van por Cristina Kirchner para invalidar su posible candidatura, a Carlos. Yo estoy absolutamente convencido. Primero porque es el peligro más grande que tiene la derecha en nuestro país, son los dirigentes cuya, por supuesto, figura máxima es Cristina Fernández de Kirchner. Pero todos los dirigentes progresistas, incluida la izquierda también, son muy peligrosos para la derecha que está avanzando a grandes pasos en el país. Y lo triste es que no se están tomando decisiones para frenar esos avances, empezando por la investigación del atentado, Adrián, que es una vergüenza más, no la única, una vergüenza más en la justicia. Es un bochorno de tantos, porque no puede ser. Ya pasaron 2 meses desde el atentado y como si tal cosa, como creyéndole a Clarín cuando dice que fue un supuesto atentado, o a La Nación, cuando directamente señala que no solo no fue un atentado, sino que lo que vimos fue algo urdido, preparado, concebido por Cristina Fernández de Kirchner. En medio de toda esta actitud política que está cerca siempre de los desbordes, aparecen quienes son los mandamases de esa situación política, los medios de comunicación. Los mismos que dijeron que el atentado no existió, ¿qué es lo que están diciendo ahora? Fortaleciendo la idea de que lo que se hace desde la justicia, que es algo que no tiene precedentes en el país y que no tiene parangón en el mundo, está muy bien. Veamos esta sucesión de etapas. Cristina resiste un fallo de la Corte que desbarató una maniobra. Van a ver ustedes lo que pasa con la palabra maniobra. Eso se instalan, como La Nación acompaña, la Corte frenó la maniobra. Se ponen de acuerdo. ¿Cómo hablar de un verdadero desastre que ha hecho la justicia? Metiéndose en una decisión del Congreso, en una decisión del poder político, ellos desde el poder judicial. Es una cosa que no tiene ni pies ni cabeza, que no se puede entender de ninguna manera, pero lo hacen. Todos se lo permiten. Decir que no hubo atentado o decir que está bien esto que ahora hicieron con Luis Juez, colocándonos en un lugar donde, si fuera coherente nada más con lo que hicieron en el pasado, no se les podría haber ocurrido. Pero así estamos. Esas tapas que hablan de maniobras determinan que luego todos sus voceros estén hablando de la misma expresión. Es decir, es un ataque violentísimo al Poder Legislativo, lo que establecen Rosati y el grupo delincuencial que está en la Corte Suprema de Justicia. Clarín y La Nación, que son los operadores, los que mandan y los que sostienen a toda esta gente, dicen que la maniobra es de la parte que la sufre. Esto es lo que instalan de esta manera. La información que presentó fue contundente. Y todas estas maniobras distractivas que está haciendo la vicepresidenta, buscando confundir, sacar el foco del real foco del tema, que es la información que presenta el fiscal, para mí son una barbaridad. Comprendió que está atrapada y sin salida.
va derechito a una condena de prisión por ser la jefa de una asociación ilícita que se dedicó a saquear el Estado. No tuvo éxito en lograr la impunidad pese a todas las maniobras que hizo. El alegato de los fiscales. Lo hemos detectado al comenzar a analizar estos expedientes. Realmente para nosotros fue sorprendente ver que la maniobra defraudatoria era tan burda. Ahora juegan con esto, como platita, billulla, platita. Es decir, instalan una palabra y juegan con eso. Plan bomba, ya verá usted. Los recuerdos que tenemos sobre el plan bomba que ahora están instalando, quiere dejar este gobierno al gobierno futuro, que podría ser este mismo gobierno o algo que tenga que ver con este mismo gobierno, por lo tanto no se les ocurriría perjudicarse. Y por cierto, que el plan bomba no existe, salvo en el tema de la inflación, pero ¿quién puede hablar desde la derecha de inflación si ellos, sin pandemia, sin guerra, sin nada en contra, con todo el viento a favor de los medios, de la banca, de todo lo que hace al poder real, no fueron capaces de contener la inflación y la dejaron en 50 y pico %? Es una cosa increíble, inadmisible, que por esto pudieran hablar del plan bomba, porque de otro aspecto de la economía seguramente que no pueden hablar. En todo caso, la bomba sería la exigencia que ellos no están dispuestos a atender con sus famosas ideas de reformas laborales, de más dinero para los asalariados, que seguramente en la evolución que está teniendo el trabajo y la industria, el año que viene va a haber más dinero, compensando por lo menos los temas que se refieren a la inflación, porque de eso también se trata. La inflación es grave cuando los salarios no acompañan. Es grave siempre, hasta cierto punto, pero muchísimo más cuando el salario no acompaña. Durante años hubo una inflación alta, pero el salario siempre estaba por encima. Era el mejor salario en ese tiempo de América Latina. Volviendo al tema de la designación por parte de Rosati, de Rosenkrantz y de Maqueda, de juez en el Consejo de la Magistratura para darle el dominio a la derecha de Clarín, de Nación y del PRO, tiene el aval, naturalmente, de quien ha sido designado, Luis Juez, que se expresa de esta manera. Un soplo de aire fresco, ¿no? En medio de la desesperanza, que alguien se anime a ponerle un límite a la locura, a la sinrazón, a la picardía, al arrebato, no deja de ser un dato. Después no importa quién se siente ahí, pero lo complicado es consagrar un principio de impunidad. Cristina se cree impune. Y la Corte le ha dicho con claridad, si no. Vamos a volver a Juez, porque tiene una expresión sobre por qué lo ponen allí. Pero antes veamos este tuit de Patricia Bullrich, demostrativo de a qué están jugando permanentemente. Dice, el Partido Justicialista hizo trampa en el Senado. Si usted revisa los antecedentes del PRO en esta materia, se va a encontrar con cada sorpresa que no tienen vergüenza. Con Luis Juez fuimos a la Corte y ganamos, siempre, casi en términos deportivos. Bueno, veamos un poco más al ganador según Patricia Bullrich. Está mal. Si no tenemos capacidad para discernir lo que está mal, aun cuando lo haga tu hermano, aun cuando lo haga tu hijo, aun cuando lo haga el tipo de tu riñón, y estamos jodidos. O sea, nosotros no podemos amparar lo que está mal porque lo hizo un amigo y decir, bueno, en definitiva, está mal. Está mal. Yo soy los tipos que condenan lo que está mal. Y me he peleado toda mi vida por decir las cosas de amigos míos que decían, che, loco, pero te pusimos para que te hicieran el boludo. Por otro lado, tenemos al Frente de Todos con una conferencia de prensa. ¿Será eso la totalidad de lo que piensan hacer? ¿No hay gestiones? ¿No hay manera de confrontar con esta decisión alucinante? ¿Un aquelarre en la justicia de la Corte Suprema? Bueno, por lo menos la confrontación política quedó expresada claramente en la conferencia de prensa que dieron este mediodía. Vamos a escuchar a Juliana Di Tulio. Un día nos vamos a despertar y Rosati se va a haber declarado presidente de la República. O sea, si no le ponemos freno ahora... Bueno, sí, no sería difícil. Rosati aceptó que lo pusieran a dedo en la Corte Suprema. Es capaz de cualquier cosa. Es un bochorno hasta en la condición moral del personaje. Pero además se autodesignó presidente de la Corte Suprema. Levantó la mano y dijo, yo quiero ser el presidente.
y luego se puso al frente del Consejo de la Magistratura. No es delirante lo que dice Juliana Di Tulio. Un día se va a levantar, levanta la mano y dice, yo soy el presidente de la República. Que por otra parte, si siguen jugando demasiado los candidatos del PRO, para Clarín es un plan B, Rosati, como candidato a la presidencia. Para la derecha es encantador y como tiene un aspecto más juicioso que los otros y está menos comprometido y totalmente entregado a la desvergüenza de una vida que condenó a los manuales del derecho a la basura y que se porta, como lo vemos, al frente de la Corte Suprema de Justicia, ¿qué problema tendría en que lo designen como candidato a presidente de la República? Por consiguiente, lo que se dijo a mediodía no es un disparate. Escuchemos ahora a Anabel Fernández Sagasti sobre este tema. Es claramente una respuesta al resultado de las elecciones de estamento de abogados que se llevó a cabo el 18 de octubre del presente año, donde Rosati entendía que se iban a quedar con 3 de las 4 bancas que tiene el estamento de abogados en el Consejo de la Magistratura y se quedaron con 2. Parece más una nota de Clarín que un fallo de un estamento, de un poder del Estado por el vocabulario y, por supuesto, los improperios que estima a la señora presidenta de este Senado. ¿Para qué nos eligen? Estamos acá representando, discutiendo sobre más recursos, sobre más derechos. Si al final y al cabo 4 varones se despiertan un día y borran con el codo lo que existe en la Constitución. A nombre de otros varones que están detrás mencionados cuando dijo la palabra Clarín, Fernández Sagasti. Es demoledor lo que pasa, es muy apabullante y sin embargo la conferencia de prensa sirve decir esto también porque en algún lugar lo tienen que poner y dar la pelea, ir por ejemplo a la intención real de juicio político. Jamás he visto gente que más merecedora de un juicio real hecho a lo que ha sido el avasallamiento de la justicia que están cometiendo diariamente en muchísimos aspectos los integrantes de la Corte Suprema. Es que nada les alcanza. Ayer estaban sosteniendo a Bruglia y a Bertuzzi. Es decir, pasados todos los plazos legales, igual Bruglia y Bertuzzi siguen en la Cámara, haciendo lo que quieren esos poderes reales. Y ahora arregló, entre comillas, el tema que un poco les disgustaba del Consejo de la Magistratura. Ahora lo tienen todo, tienen la Corte Suprema, el Consejo de la Magistratura, la Cámara Federal, los jueces de primera instancia en una buena proporción, tienen el miedo que le tienen a Clarín y un poquito complementario a la Nación, actúan frente a una mafia a la que le temen y a la que le deben seguramente muchísimo. Y así estamos en materia de justicia hoy día en la República Argentina. Final del Estado de Derecho. Y esto es lo que hay que recuperar y pelear a brazo partido. La conferencia de prensa del mediodía tendría que tener un correlato constante en lo político, en la aparición de quienes tienen para refutar esta situación. A propósito de juicio político a la Corte, algo de esto, bueno, esto directamente maneja Héctor Recalde. Es una relación, por eso le van a plantear, tengo información, de juicio político a la Corte por esto. Hay un conflicto de poderes acá. La última instancia es con relación a los temas del Poder Judicial. Acá se trata de una relación interpoderes, el judicial, el legislativo y el ejecutivo. El doctor Rosati es presidente del Consejo de la Magistratura. Tal vez no tendría que votar él cómo se compone el Consejo de la Magistratura, digamos, como uno de los cuestionamientos. El más importante es que la Corte es la Corte Suprema con relación a los tribunales inferiores, pero en el principio republicano hay una división de poderes. Es una facultad del Senado nombrar a sus propios representantes. El interés que depare esto en la población, me parece que hay que estimularlo e incentivarlo de cualquier manera. Permanecer indiferentes frente a una canallada tras otra, cometida nada menos que desde la Corte Suprema, es un silencio bochornoso de parte de sectores de la población, auspiciado naturalmente por el comportamiento de los medios. Miren ustedes lo que ocurre en medio de los atentados y de los disparates que se ven. Y más allá, lo teníamos a Rosanque también hablando de un nuevo golpe a la democracia, pero lo vamos a tener más adelante. Ahora quiero ir a un tuit de la vecina famosa de Cristina Fernández de Kirchner. Ya está actuando en la política, ya la llamó López Murphy, que a falta de referentes importantes que lo rodeen, dijo, esta mujer por lo menos es conocida, se sabe que es bien de derecha y es una enemiga jurada de Cristina Fernández de Kirchner. Y ahí está,
la señora. 1043 afiliaciones válidas, Republicanos Unidos es partido en PBA y República. Alguien me dijo, ¿querés venir? Y me prendí. Primer congreso de Republicanos Unidos en la provincia de Buenos Aires. Miren la foto ahora de la señora con López Murphy, que está encantado con tener esa posibilidad. Y ahora recordemos de esta mujer lo que decía el fiscal Policita, que por supuesto es un gran jugador del establishment, pero este tema fue desbordado por los elementos que había para considerar. Y veamos qué es lo que escribió sobre esta vecina de Cristina Fernández de Kirchner, que ha hecho allí todo el daño que pueda sobre la vicepresidenta. El 28 de agosto de 2022, Leonardo Sosa publicó una foto en el departamento que Jimena de Tesanos Pinto, la vecina que vive en el piso de arriba de Cristina Kirchner, y eso resulta un acontecimiento a todas luces alarmante. Lo dice un fiscal que es un jugador del sistema, porque a veces también ellos están desbordados por la situación. Veamos ahora qué dice de Guerra en el contacto con la vecina. ¿Qué dijo Gastón Guerra? Me invitó, estaba Leonardo Sosa, otro, Gladys, la abogada, y que allí hablamos de política y comimos sandwichitos de miga. Me ofreció hacer changas para pintar, arreglarle el piso, es decir, tenerlos adentro. La otra pared lo separa de la casa de Cristina Fernández de Kirchner. Le puse azulejos en la casa, me ofreció un trabajito. Iba cada tanto a casa a hacer changuitas. Bueno, vean ustedes hasta dónde se llega en esto. Lo que dice Abel Furlan sobre cuál es la condicionalidad que existe para que esto prospere en estos comportamientos es el odio. El odio como combustible. No debe haber un combustible que haga marchar más las cosas que el odio. ¿Te preocupa algo de la interna de ese espacio? Sí, que los une el odio. Eso sí es preocupante. Los une el odio. Y lamentablemente la política tiene que... ¿El odio a qué? A Cristina. El odio al peronismo. El odio a que haya un modelo político en la Argentina que pueda pensar y contener a la grande mayoría popular. Del otro lado, y para terminar con esta parte de nuestro programa, el spot que se ha publicado en términos de la esperanza que para ese sector genera Cristina Fernández de Kirchner, pese a tener que lidiar con la justicia, con los medios y con la parte de población que naturalmente está en línea con esos medios y con esa forma de ser del Poder Judicial. ¿Por qué la bancamos? ¿Porque nos dio años de felicidad o porque nos alegría? ¿Porque cuidó nuestro suelo o porque nos llevó al cielo? ¿Porque nos dio un futuro o porque no olvidó el pasado? ¿Porque con ella podemos soñar o porque con ella los sueños se hacen realidad? ¿Porque ama a la Argentina como la amamos todos y todas? ¿Porque nos dijo la verdad? No vienen por mí, vienen por ustedes. Porque les dijo la verdad. Si naciera 20 veces sería lo mismo. ¿Por qué la bancamos? Por todo eso. Y por todo eso la quieren presa. Pero vamos a estar, no solamente hoy, siempre. Los quiero, los llevo siempre en mi corazón. Uno no sabe, en la pelea del Estado y el mercado, si lo que se quiere con el spot que acabamos de ver es ponerla en el brete a Cristina Fernández de Kirchner para que finalmente sea la candidata, porque parece un lanzamiento el spot que acabamos de ver. Ella ha dicho, haré lo que haga falta, con lo cual la gente dice, bueno, si hace falta que sea presidenta, y dirán, acto seguido, y vaya si hace falta, pues entonces será candidata a presidenta. Y un poco esto es un adelanto del clima en el que va a avanzar, a prosperar la campaña que se haga en torno a ella. Pero estamos hablando en la presentación del Estado y el mercado, la lucha permanente que existe, particularmente en la República Argentina. Los que están favoreciendo siempre el mercado porque son los jugadores del mercado y tienen todo a favor. Y el Estado, que a través de determinados gobiernos trata de defenderse de esas embestidas. Lo que se está pidiendo en estos momentos para favorecer al Estado
la idea del Estado es que el Estado, el administrador actual del Estado, que es naturalmente el gobierno, ponga más dinero en el bolsillo de la gente. Hay que recuperar el salario. Hay que hacer lo imposible. Bueno, lo que se pide, vamos otra vez a Cristina Fernández de Kirchner, lo que se pide es una suma fija y acto seguido le vamos a decir cuáles son las ventajas sin desventajas de la suma fija. Esto que decimos, la recuperación del salario, tiene que ver directamente con que vuelva a pagarse el salario de acuerdo a la productividad también. Y es algo que tienen que luchar los sindicatos con organización. Por eso estamos diciendo que también es necesario una suma fija que vuelva a darle capacidad. Una suma fija. Vamos a ver, gracias a nuestra ex compañera y siempre amiga, la doctora Julia Estrada, qué es lo que hay con la suma fija, cuáles son las posibilidades que mejoran la calidad de vida de los trabajadores. Placa por placa lo hemos tratado de separar para que sea ilustrativo, para que ustedes entiendan de qué se habla cuando se menciona la suma fija. Podemos ponerlo en pantalla. Ahí tenemos una suma fija porque reparte la productividad de la economía. Hay 13 puntos de diferencia entre productividad por puesto y el salario real en el sector privado. La diferencia es mayor de 25 puntos si comparamos con la mejora de la productividad por horas trabajadas. Primera placa. Vamos a la segunda. ¿Por qué te sirve una suma fija? Porque cuando se hizo funcionó. Alberto Fernández aplicó suma fija por decreto de 4.000 pesos al inicio de 2020 y el poder de compra con solamente 4.000 pesos, es verdad que eran otros 4.000 pesos, mejoró 7% en promedio. Vean ustedes la evolución positiva en la parte verde de lo que significó aquellos 4.000, cómo crece la columna verde al lado de las azules que la antecedían y cómo bajó luego de haber puesto esa suma fija de 4.000 pesos. Sigamos con la ventaja de la suma fija. ¿Por qué sirve? Para recuperar poder de compra. Más 25.000, mejora 16, pues si fuera 25.000, mejora 16,7 el salario real. Supera 7 puntos, 7%, el poder adquisitivo que dejó Macri en 2019. Mire lo que hay en la suma fija. ¿Para qué sirve? Si fueran 46.500, bueno, ahí ya estamos. Mejora 31% el salario real, un tercio. Equipar el poder adquisitivo que se tenía con Cristina Fernández en el 2015. Es una cifra, ¿no? Y por último, ¿por qué es necesaria? Porque hay una producción mayor con menor costo laboral. Miren lo que pasó en la industria. 32 puntos de distancia entre la productividad, 107, con el salario real, que queda en 75. Así no funciona. Y me parece que esta discusión podrá haber otro tipo de argumentos. Yo me afilio a esta idea totalmente, después de considerarla y de estudiarla todo lo posible y sobre todo tratar de entender qué es lo que queremos hacer cada vez que hacemos nuestro programa en esto que ya tiene que ver con el bolsillo, no solamente con las ideas, con las discusiones, con el desquicio de la justicia o con los desórdenes de la violencia política que se pueda vivir. Esto hace a cómo termina cada día, la esperanza de que mañana se pueda estar mejor. Y la suma fija da toda la sensación de que sería algo muy interesante, muy importante. Naturalmente, en el juego lo que hay siempre es poner la economía en el primer lugar. La derecha está firme en que no le importa para nada el valor moral o ético de los candidatos y a eso se afilia por completo. Los que deciden son los que, quedando en el medio, tan solo se dejan llevar por el tema del bolsillo, de lo que les importa del bolsillo. De los dos lados también interesa, pero en el medio, el sector un poco más neutra, está pensando siempre en las posibilidades económicas y a esa gente le habla a la derecha. ¿Qué le dice? Que hay un plan bomba que está preparando el gobierno actual para el que venga. Verá usted a gente de TN, de los medios de comunicación en 2015 hacer lo mismo. Piense, hablaban del plan bomba con los salarios más altos de América Latina, con
toda la gente jubilada y moratorias para que los que venían con derecho a jubilarse lo pudieran hacer. Con el retorno de científicos por más de 1000 desde el resto del mundo a trabajar en la Argentina, con una inversión en la educación del 6,5%, que hay que revisar mucho qué país se ha permitido tener el 6,5% del PBI dispuesto para la educación. Había no pleno empleo, pero casi 5,4% de desocupación, que con el neoliberalismo se fue al 10, y un pico interesante. Esto es lo que ellos llamaban en su momento, los operadores que querían poner a Macri o al que fuera de la derecha en el gobierno, plan bomba. Ahora volvieron por lo mismo, plan bomba, lo señalan ya algunos referentes de la derecha. Los mezclamos. Bueno, ahí están, 70 días, 1 hora, 56 minutos, 25 segundos para que explote el plan bomba que está armando Kicillof. Kicillof y Cristina se enojan cuando se habla del plan bomba, pero están armando un campo minado para el presidente que sea, Scioli, Macri, Massa, y eso lo vamos a contar. La honda preocupación por la situación económica, creemos que Massa no se está haciendo cargo de los cambios necesarios y ya hemos advertido y reiteramos que se está construyendo una bomba económica hacia el futuro. Se está construyendo una bomba económica hacia el futuro. Realmente hay un montón de componentes económicos que en la superficie no se están viendo, o sí algunos tímidamente, sí, que están indicando que hay un campo minado para el que gane. Acá le digo a Massa que haga lo que tiene que hacer porque nos está dejando una bomba. Del plan bomba que le están dejando este gobierno en materia económica a el presidente que gane, si es usted, si es Scioli, si es Massa, ¿no? ¿Usted cómo lo ve? Bueno, porque perdón, Scioli es parte de ellos, así que la bomba... Ahora están trabajando con lo mismo. Son muy irreverentes con la inteligencia de las personas, le pasan por encima. No tienen ningún tipo de inconveniente en jugar lo que les sirve, porque estas cosas, estos disparates, estas cosas tan sencillas, le entran a mucha gente, sobre todo si hay una ideología que la está amparando. Miren, una verdadera bomba, que sí Macri dejó. Por ejemplo, usted tiene a sus amigotes y usted mismo está metido en los peajes, en las autopistas, cobra, hace una gran diferencia. Pero un día dice, mira, estuvo parado esto de los aumentos durante un tiempo, le vamos a hacer un juicio. Entonces el gobierno dice, no me hagas un juicio. ¿Cuánto querés? Y 500 millones de dólares. Aunque a usted le parezca mentira, eso le dio Macri en una empresa de la que él participaba. Eso sí que es una bomba, que hoy ha sido desactivada por una parte de la justicia. Y lo contó quien es el periodista que más ha seguido este tema, y nosotros a él, porque es uno de los hechos más desvergonzados, protagonizados por Mauricio Macri y por el neoliberalismo que naturalmente protegió y blindó ese tipo de comportamientos. Lo que había planteado el Estado como objetivo de máxima era que quitara la concesión a la autopista de los ex socios de Macri, pero finalmente lo que decidió el juez es esto que vos decías, suspender la ejecución del acuerdo que firmó en su momento Guillermo de Petri y, ordenarle a la compañía que no siga retirando dividendos, que no siga ejecutando el acuerdo, que en su momento fue una gigantesca concesión de Dietrich y del gobierno de Cambiemos para los ex socios de Macri en nuestras autopistas, funcionar a partir de ahora bajo la tutela de este intendente que se llama José Luis Perrone y que en el lapso de 3 días tiene que ser aceptado por el directorio de Autopistas del Sol para supervisar absolutamente todos sus movimientos. Completamos esto que hace un rato nada más nos dijo Alejandro Berkovich con estos tuits de Juan Alonso que marcan hasta dónde han llegado. Ahora el juez federal Enrique Lavie Pico hizo lugar de forma parcial al reclamo del Estado Nacional por la concesión de Autopistas del Sol. Nombró un veedor y suspendió el pago de casi 500 millones de dólares. 500 millones de dólares
sinvergüenzas, bandidos, ladrones, ¿qué quiere decirle? Yo trato de interpretarlo. Y canceló el reparto de dividendos de socios porque vivían repartiéndose plata. ¿Qué más dice Juan Alonso? Mauricio Macri firmó un decreto en 2018 para que el Estado Nacional pagara esa cifra a los accionistas de Autopista del Sol. Se trató de negociado con saqueo del Estado incluido. Catopodis explicó que pretendían cobrar más de 1.100 millones de dólares. Eso pidieron para que pareciera que 500 millones no era tanto. ¿Hay algo más de lo que dijo Juan Alonso en el tuit? Sí, vamos, porque me parece que es un tema fuerte que no es tan conocido. Cuando se habla de corrupción y de la mafia de la obra pública, no se recuerda en el relato de los medios comerciales dominantes que el clan Macri, también el plan, controla la obra pública en la ciudad de Buenos Aires desde los años 60 y que otro clan, Caputo, grande financista de la violencia, aparece financiando a grupos neonazis. Uno más es el último, porque me parece que son muy pocos los casos mediáticos en los cuales se hablará de este tema. Y si no lo dejamos porque me parece que ahí se entiende perfectamente. De lo que quiero hablar ahora es de la situación que se vive en cuanto a la estigmatización mediática de los sindicatos, porque juegan a dos puntas permanentemente. ¿Qué es lo que hacen? Persiguen, acusan de ladrones, hablan de la corrupción de los otros y mientras tanto todo esto es lo que nos tiran encima. A esto nos someten diariamente cuando son gobierno y cuando no son gobierno, como son parte del poder real, podría decirse que también. Mire esta placa, porque es ilustrativa sobre lo que pasa con la estigmatización mediática del sindicalismo. Usted puede creer 172 noticias relevadas en 20 medios hegemónicos entre mayo y agosto del 2022. Medidas de fuerza, paritarias, actores sindicales, 43 menciones a organizaciones sindicales, 23 de ellas con valoración negativa, 39 a sindicalistas, valoración negativa, y solo 8 menciones en el sector empresario con valoración positiva. Esto es lo que pasa. Por eso también van contra los que defienden al personal de salud, a los médicos, a los enfermeros en su lucha, que sigue siendo destinataria esa lucha de un trato despiadado por parte del gobierno neoliberal de la ciudad de Buenos Aires. Estos son los residentes, sigue el paro, la movilización, la ciudad en silencio, es decir, el gobierno de la ciudad. Tiempo Argentino toma el tema y nuestros colegas dicen que el gobierno porteño sancionará al vicerrector. Veámoslo, lo de Tiempo Argentino. Estos son los docentes, los médicos. Veamos ahora el trato a los docentes. El gobierno porteño, esta es información de Telam, va a sancionar al vicerrector del Mariano Acosta por la toma. Se llama Julio Pasquarelli. Había realizado una defensa de los padres y de los estudiantes que protestaron diciendo es parte de los derechos que tienen. Pero ahora la novedad, primero vamos a ver qué es lo que dijo Pasquarelli, para que usted pueda evaluar con lo que ahora le destina el gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Un equipo directivo que sabe que tiene espaldas suficientemente grandes para que cuando toquen a un solo padre, a un solo estudiante, a un solo docente, vamos a salir a luchar y no lo vamos a permitir. Bueno, verá usted lo que el gobierno de la ciudad piensa hacer con el derecho de este hombre de expresarse y de mostrarse frente a sus docentes y a sus alumnos como alguien que mínimamente los comprende. Hay una mamá en línea, Lorena Lencina. Lorena, un gusto saludarla. Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Víctor Hugo. ¿Qué piensa de todo esto? Una idea. Bueno, en principio, lamentablemente casi como que nos acostumbramos, ¿no?, a que el gobierno de la ciudad realice este tipo de prácticas. Y cada vez va creciendo más en sus formas de amedrentar a la comunidad. Porque en un momento fue solo con las y los docentes, y en este momento avanza sobre las familias y sobre las niñas y los niños, que eso es lo más grave, ¿no? Como mamá siento mucho temor
Y además se basa en acusaciones infundadas, porque lo que hizo el vicerrector, lo que hizo Julio, fue defender el derecho de reclamo de algo justo. No lo que dicen que hace política partidaria, que de hecho política hacemos todos los días en cada instante de nuestra vida. Adoctrinamiento. Claro, en realidad lo que hizo el vicerrector fue salir a defender a su estudiantado, porque estaban haciendo un ejercicio de sus derechos. ¿Hay alguna medida? ¿Ustedes sacaron algún comunicado, algo que vayan a hacer al respecto? Sí, como familias sacamos una nota avalándolo y ahora, bueno, estamos intentando bien ver cómo seguir y qué pasos podemos hacer para sostenerlo, para apuntalarlo, y desde lo legal, si hay algo que se pueda hacer, también estaremos ahí. Como comunidad no vamos a dejar solo a nuestro vicerrector y a nadie, ni a las familias acusadas, ni a las niñas y a los niños que fueron amedrentados en su reclamo. Bien. Lorena, muchas gracias. Queríamos tener un testimonio en directo después del comunicado que ustedes emitieron y que teníamos para nuestro programa. Nos pareció mejor hablar directamente con ustedes. Muchas gracias. No, gracias a ustedes por el tiempo. Van a ver ahora lo que pasa todavía con las escuelas, es decir, no se han corregido estas situaciones tan pobres que se dan en las escuelas de la ciudad de Buenos Aires, la más rica del país. Vamos a volver con el tema de las ratas. Lamentablemente, Tiempo Argentino dice que son 13 las escuelas que se animan a denunciar. Usted ve lo que le pasa a Pasquarelli. Seguramente hay represalias contra cada uno de los directivos de las escuelas que hacen esta denuncia. Por eso, muchos menos, porque las que nos llegan de padres y alumnos son decenas. Sabemos que son muchas las que no denuncian por miedo. Dicen, ahora en una escuela secundaria de Soldati, en los últimos 2 meses suman 13 los establecimientos. Mire este video para que resulte más claro lo que está pasando. Está acá a este lado. Ay, no la veo. ¿Sí? Ah, sí, ahí está. Muy repugnante, pero este es el panorama que se da en estas circunstancias. Los alumnos no van para capturar ratas, no van para luchar con ellas, no van para subirse a los banquitos asustados y a los gritos, no van para protagonizar un escándalo. Por esto tan desagradable que ocurre en las escuelas de la ciudad de Buenos Aires, en las escuelas de Soledad Acuña y de Rodríguez Larreta, pese a toda su prepotencia, desde el poder real conseguido en buena parte con el muchísimo dinero que invierten. Ojalá pusieran dineros de pautas, dinero que le dan a los periodistas, de la manera que sea, al servicio de controlar esta situación en las escuelas, pero por supuesto no lo hacen. Permítame hablar ahora de la deuda que se tiene con el pueblo. Esto ocurre en muchos países. El Estado versus el mercado. Uno va para la izquierda, donde está la gente, el pueblo, al que el Estado quiere atender, o va para el otro lado, hacia el monstruo del mercado, que así está con sus bolsas de dinero, que se le caen, pero nunca hacia el lado donde está el pueblo. Miren lo que pasa en Grecia. Vamos a ir rápido con esta parte de la información porque es tan solo tomar nota de estas vivencias, de un neoliberalismo que es el gran fracaso de la humanidad. No es que el neoliberalismo fracase. Los seres humanos, la humanidad, si tenemos permanentemente una situación de tanta injusticia, de tal inequidad, participamos de esta enorme frustración que se tiene en el mundo. Eso en Grecia. Quiere saltar de Grecia, de la principal plaza de Atenas, hacia Londres. Nos vamos a encontrar con las marchas que dicen impuesto a los ricos ahora, porque alguien de los más favorecidos en esta tragedia que se vive en el mundo tendrá que ayudar a ese mundo a que por lo menos pueda comer. Y miren a Biden pidiendo un impuesto contra las ganancias. Biden, que fue protagonista en estas horas fuertemente, hace un rato estaba en una conferencia de prensa en la que se mostraba bastante más tranquilo de lo que uno hubiera imaginado. No es que hayan ganado los demócratas, pero perdieron por mucho menos de lo que se decía. Y esto ha sido un alivio, porque las encuestas y cuanto se estaba mencionando y la acción de torpedo que se lleva todo por delante de los republicanos
y su inmenso poder real habían hecho creer en los Estados Unidos y al resto del mundo que iba a ser una paliza y que Biden quizás ni pudiera seguir. En consecuencia, el resultado del que tenemos parcialidades nada más, 51 a 49 en cuanto a senadores, 204 diputados de los 218 que hacen falta para tener mayoría de parte de los republicanos, están más cerca, pero les cuesta muchísimo avanzar. Todavía están contando los votos allí. Escuchemos a Biden, mientras tanto, hablar del verdadero problema. Veámoslo como noticia y les debemos el video de Biden. Ahí está. Bueno, estamos en otro tema. La ONU es la que pide gravar los beneficios extraordinarios de las petroleras para pagar la factura de la crisis climática. Y también hay que tomar lo que dice France 24, hablando de este tema, sobre lo que pide la ONU. Vamos a ver, esa noticia, bueno, era esta, perfecto. Y lo que marca también de qué se trata cuando hablamos de los ricos. Los ricos solo ponen dinero para las campañas políticas de la derecha. De buena gana, solamente para la derecha. Tanto es así, tan habitual resulta, que hoy se cumplen 4 años en que un periodista del sistema, es decir, un periodista que tiene que ver con toda la derecha económica y política del país, hace 4 años en un reportaje denunciaba algo que también, por supuesto, pasa de largo. Bueno, sí, el atentado contra Cristina Fernández de Kirchner ya no merece ni comentarios, después que dijeron, lo hizo ella, así de simple, lo resolvieron, ¿qué iba a pasar con esto que decía Alconada Mon con respecto al dinero que Macri le pedía a los empresarios a cuenta de las futuras ganancias? Macri decía, quiero el 1% de tu patrimonio, porque el 99% restante que te quedará va a valer mucho más si yo gano la elección. Macri decía, quiero el 1% de tu patrimonio, porque el 99% restante que te quedará va a valer mucho más si yo gano la elección. Primero, segundo decía, y más vale que te apures porque el ticket de entrada va a salir mucho más caro a medida que nos acerquemos a las elecciones. Y más vale que te apures porque el ticket de entrada va a salir mucho más caro a medida que nos acerquemos a las elecciones. Y número 3, le llegó a decir en reuniones de a 25 empresarios, porque hay reuniones que son mano a mano, cuando el empresario es muy grandote. Después hay reuniones que son, por ejemplo, de a 2 o 3 cuando los empresarios son medianos. Y luego tenés reuniones sectoriales. Y bueno, te reuní con toda la cámara y desde ahí 25. En esas reuniones, Macri llegó a decir, muchachos, y prefiero que me la den negra. En esas reuniones, Macri llegó a decir, muchachos, y prefiero que me la den negra. No, o sea, no que la declaren. Y ahí es un par de los asesores dicen, no, Mauricio, pará de decir esto, nosotros nos encargamos, pues si alguno de los 25 te graba, te filma, se terminó tu campaña. Y ahí se moderó. ¿Pasó algo con esto? Nada. Un periodista que se sale por un momento del grupo que integra para decir algo que le pareció necesario, que lo sabía y en el transcurso de la nota lo revela. Nadie más dijo nada. Desde la derecha nada. Y desde la izquierda, ¿cómo se puede aprovechar eso? Que era una denuncia de una gravedad excepcional y que tiene que ver con la enorme hipocresía que hay en materia de dineros de la política. Esa es la búsqueda de los famosos dineros que la política no tiene para hacer justamente su trabajo en la política. Es una situación muy desgraciada. La derecha la recibe directamente. Los otros tienen que pelear a brazo partido por ese dinero que la derecha no les entregaría nunca, por lo cual se generaría una separación, una diferencia tan pero tan grande que la propia democracia estaría ahogada. Así iba el mundo, así va, y nosotros seguiremos hablando del mismo después de la pausa. El mundo está dañado y le hacemos mucho daño permanentemente, aunque siempre lo combatimos con cosas que nos hacen mucho bien. A algunos metros de distancia, una escena magnífica para el comienzo del programa de Gustavo Silvestre. Nuestro buque insignia hoy va a tener para comenzar el programa un saludo muy, muy especial. Y esas cosas hacen mucho bien. Pero si uno mira el mundo, y de verdad que aunque pasan cosas en positivo, y hay que saber más o menos combinarlas, lo que ocurre con la cuestión del cambio climático es un verdadero desastre. Nadie se pregunta, da la impresión, o pocos, qué van a hacer
nuestros hijos y nuestros nietos qué estamos haciendo en el mundo. Mire usted lo que son los incendios en Salta. Para empezar, con lo que ocurre directamente en la Argentina. Después también tenemos imágenes de sequías que se dan en el país. Todo referido a una situación, esto es en Santa Fe. Y esto duele enormemente porque es uno tras otro. Ahí está el escenario pavoroso dentro del que nos movemos cada semana en distintos lugares de la República Argentina. Incendios intencionales, incendios que tienen que ver con las sequías. Esta es una foto que estremece, que podría uno decir tiene la belleza del horror en todo caso, porque esto es devastación y esto que estamos viendo también son las sequías tremendas que vive en algunos sectores la República Argentina. Lo que pasa es muy, pero muy complejo. Y esto no es solamente aquí. Permítame destacar también lo que France 24 dice de un escenario parecido en muchos lugares de Europa. La ola de calor ha provocado al menos 15.000 muertes. El calor en lo que va del 2022. Cuando pasan calor o frío en Europa, usted advierte que muere muchísima gente. Son sociedades con gente grande. Muchos de ellos viven solos. Cuando llegan olas de calor tremendo y cuando la energía escasea, pues entonces mueren una cantidad tan pero tan grande de personas que parece inimaginable, como 15.000 personas por calor. Si aquí hemos tenido de eso, pero inmensamente menos. No estamos preparados para números de esa naturaleza. Esto es lo que ocurre. El presidente de Venezuela, Maduro, habló en su primera aparición en un organismo internacional, el COP27, sobre el cambio climático y aprovechó la ocasión. El cambio climático, así llamado, con incoherente eufemismo, es un hecho irreversible. Temido por muchos y negado por las élites, aquel escenario distópico del que tempranamente alertó la comunidad científica, algunos líderes mundiales y casi la totalidad de los movimientos sociales, se ha convertido en una profecía autocumplida. La mayor crisis ambiental desde que la vida humana existe. La crisis climática es una realidad insoslayable que solo puede enfrentarse con hechos concretos, urgentes e inmediatos. Volveremos cada día sobre estos temas porque hacen a una angustia permanente del mundo y de cualquier programa que se precie. Pero está llegando el Campeonato del Mundo. Ya hay pero tantos argentinos. Hoy hablamos con el embajador Nicolás en Qatar, todo lo que sugiere y aconseja para el comportamiento en un lugar que es distinto, naturalmente, a moverse en Mar del Plata, en Mendoza o en Buenos Aires. Hay que tomar algunos recaudos. Muy interesante lo que la embajada argentina en Qatar está trabajando en ese sentido. Digo lo del Mundial porque todo empieza a tener metáforas referidas al Campeonato del Mundo. Por ejemplo, Finocchiaro, hablando, fue ministro, etcétera, y es diputado. Uno dice, ¿cómo es diputado Finocchiaro? Bueno, lo es, procediendo de esta manera, viviendo de rodillas frente a personajes como Macri, y ya con el Mundial por dentro, diciendo que Macri es el Maradona del PRO. En el 86 Maradona estaba perfecto, en la cima, en el cenit de su capacidad, de sus capacidades, ¿no? Habiendo me perdí un poco. ¿Macri sería Maradona? Y Macri es el Maradona. ¡Epa! Claro, ¡Qué jugado! Es la persona que habiendo aprendido de sus errores, ¿sí? Que sabiendo lo que hay que hacer, digamos, hoy podría realmente prestar un servicio enorme a nuestro país. Bueno, es gracioso. Vamos a poner dos videos de Diego breves, haciendo referencia a Macri. En uno, aquello del cartonero, ¿se acuerda? Y en el otro, señalando las dificultades de Macri para leer, en una salida muy graciosa que tuvo en un reportaje que hicimos aquí. Para que la comparación de Finocchiaro no se repita, que busque por otro lado, pero no Macri, Maradona, no parece. ¿Qué le pediría
de todas maneras a Macri, con el que usted tenía aquella historia en la que le decía el cartonero, pero que eso era más simpático, ahora es presidente de la República el hombre. Que sigue siendo cartonero. Yo tengo segundo año comercial y leo mejor que Macri. Me despido. Bueno, estaba preguntando, ponemos el banderazo un momentito, aunque sea como despedida, porque ya entramos en la órbita del Campeonato del Mundo. Mire usted, banderazo argentino en Qatar, con muchos cataríes que evidentemente van a tener gran adhesión por la selección. Mientras prepara los últimos detalles con una invitada, por lo menos para los minutos iniciales, muy pero muy especial, Gustavo Silvestre, nosotros le estamos diciendo con esta imagen que ojalá se reitere de esta manera de vivir el Campeonato del Mundo, desde esa Qatar en la que nosotros, si Dios quiere, vamos a estar también la próxima semana y desde allí estaremos haciendo este programa. Amigos, hasta mañana, si Dios quiere.